Hay una historia muy especial que rodea al cristal guardián de la Tierra, uno de esperanza e inspiración. Siéntate, relájate, voy a compartirlo con ustedes. Hace mucho tiempo atrás, cuando el mundo era solo un bebé y el universo era más joven, nuestra Tierra fue visitada por seres avanzados cuyo origen era de cercanías el núcleo de la galaxia, prosperando en la abundante luz que emanaba del gran sol central. Al tener más luz disponible y estar más cerca de la fuente de pura energía, evolucionaron a un ritmo más rápido, llevando a los sistemas estelares exteriores en una búsqueda del conocimiento y la aventura. Viendo la Tierra primitiva y siendo testigos de las aguas azules, del denso verde y la rica tierra, la nombraron Terra, que significa el que da luz a la vida. Observando las leyes físicas naturales que gobiernan a Terra, se dieron cuenta que ella estaba madura para la concepción. Estos seres, que nos referiremos como los ancianos, trabajaron diligentemente con la preparación de las fuerzas elementales del planeta para el nacimiento de formas conscientes de vida. Utilizaron cosas naturales de la Tierra, como el dióxido de silicio, e irradiaron en él su fuerza de luz. Así crearon enormes cristales de cuarzo, que conocemos como los guardianes. Con los cristales guardianes de la Tierra, la fuerza del campo electromagnético de la Tierra se puso en acción para su encarnación en el plano físico. Cuando los elementos estaban correctos, y el cristal guardián de la Tierra había alineado al planeta a una fuerza cósmica superior, los ancianos tomaron forma humana y experimentaron el mundo de los sentidos. Muchos de ellos llegaron y formaron las civilizaciones raíz de Mu, Lemuria y Atlántida, porque ellos eran los antiguos que todos los mitos, leyendas y religiones se refieren. Se quedaron en el borde del tiempo y fueron los maestros constructores de la evolución universal. También evolucionando en ese momento en el planeta estaba el hombre de Neandertal, que era una forma de vida animal procedente de la matriz de Terra. La existencia simultánea de una raza animal y una raza altamente evolucionada de seres sobre la Tierra marcó el comienzo de un nuevo ciclo cósmico de Terra, que podría llevarla a su destino más alto. Las civilizaciones avanzadas utilizaron los cristales guardianes de la Tierra en sus prácticas diarias, bañándose en su resplandor. Los cristales servían para mantener su conciencia en sintonía con las frecuencias más altas de su tierra madre, y todos los que se acercaban a su campo áurico estaban llenos de energía. Se convirtieron en herramientas de gran alcance a través de las cuales la fuerza cósmica podía ser canalizada para potenciar los alimentos, el agua, joyas, vestiduras sagradas que serían usados. En algunos casos estos cristales se utilizaron como jueces en un tribunal. 12 personas estaban a su alrededor, palma con palma, y cuando 8 de los 12 recibían la misma respuesta se consideraba verdadera. Como parte del plan divino para el adelanto de las especies originales de la Tierra, se decidió que algunas de las almas de los ancianos entrarían en el ciclo evolutivo de los primates con el fin de elevar el nivel de conciencia donde también ellos sintonizaran con la fuerza de la luz para comprender el universo. Los que decidieron quedarse y encarnaron una y otra vez hicieron un gran sacrificio, ya que se sumergieron en el mundo de la materia sabiendo que algún día se elevarían tomando con ellos a sus hermanos y hermanas. Cuando este proceso se produjo, el recuerdo de quiénes eran y por qué habían venido desapareció, convirtiéndose así en terrícolas. Con el tiempo se acostumbraron a la tierra. Muchos experimentaron los placeres de los 5 sentidos y comenzaron a utilizar el poder cósmico generado por los cristales para su propia realización personal. Ellos dirigieron esa fuerza hacia su propia codicia y propósito, que resultó en la eventual caída de las civilizaciones raíces. Al ver el peligroso uso del poder, muchos optaron por salir de Terra en ese momento y continuar con su labor de siembra de la evolución.
Los que decidieron quedarse finalmente se cruzaron con los terrícolas y como resultado de la mezcla genética, un paso gigantesco en la evolución fue tomado por los habitantes originales de la Tierra. Por lo tanto, una nueva era del hombre nació. Como las razas se fusionaron, una nueva clase de ser fue creado y un nuevo ciclo evolutivo iniciado, uno que tomaría eones para completar. Ahora estamos en el umbral de ese resultado, habiéndose convertido en una refinada raza de seres capaces de reclamar la herencia de las estrellas que se originó en nuestros antepasados. Los cristales guardianes de la Tierra fueron enterrados en lo profundo de la Tierra en el momento del éxodo masivo del planeta. Ellos, los guardianes, iban a ser literalmente, los guardianes de la Tierra para velar por el progreso y registrar la experiencia de la caída y elevación del espíritu en la materia. Cuando el destino manifestó estos gigantes una vez más en la superficie del planeta, ellos iban a ser el dispositivo más importante que pondría en marcha la memoria del plan, levantar el velo de la memoria olvidada, y reunir la conciencia de los que decidieron quedarse con los que viajaron. Los guardianes de la Tierra, al ser activados por los que tenían el conocimiento ancestral, servirían para encarnar la conciencia de los sabios, permitiendo la nueva raza de Terra para establecer la comunicación con la conciencia de su linaje celestial. Una vez activo, el guardián de la Tierra sería capaz de transmitir el conocimiento de la evolución de la vida sobre la Tierra hacia los ancianos para ser utilizado en el desarrollo de la conciencia en otros mundos. Cuando el hombre estuvo listo y había evolucionado hasta el punto en que podía llegar a las estrellas, los guardianes de la Tierra reaparecieron, y dirigieron su atención y focalizaron sus mentes en los reinos de la conciencia donde ellos no habían podido llegar por sí mismos. Los guardianes de la Tierra están aquí. Han llegado como grandes sabios que llevan dentro de ellos no solo el conocimiento de toda la historia de la Tierra, sino también de la vida en el luminoso espacio estelar de donde se originó su esencia. Ellos son manifestaciones de una enorme potencia e inteligencia. Contienen dentro de sí la sabiduría del tiempo, espacio, la existencia en el plano físico, y la adquisición de derechos como la verdad y el amor. Los cristales guardianes de la Tierra, cuando fueron extraídos, estaban en estado inactivo y con una espesa escarcha lechosa en su superficie. El interior del cristal es de hielo transparente. Es como si el polvo del tiempo necesitara ser borrado de ellos. Cuando estos cristales son activados, vuelven a servir canalizando elevadas frecuencias cósmicas en el planeta, lo que permite realizar la sintonía y alineación consciente con esas fuerzas. Tras la activación de estos cristales podemos aprender los secretos de cómo estar en un cuerpo físico y en el mundo material, pero sin estar aprisionados en ellos. Cuando los guardianes se encuentran en estado de completa activación, su presencia va a crear una mayor conciencia y una expansión de pensamiento. Sería de mayor beneficio si estos cristales se utilizan en centros de curación, comunidades, o reuniones de grupo donde mucha gente podría estar expuesta a sus energías. Su activación depende de la unión con formas de pensamiento humano. Cuando 21 personas afines se reúnen en un círculo y se dan la mano con una mente unificada, el cristal se despierta y la línea de comunicación con las regiones cósmicas se abre. Los individuos que forman el círculo alrededor del gran cristal guardián de la Tierra unirán sus frecuencias vibratorias transformándose como las moléculas en un cristal, en sincronía con la energía cósmica. Esa disposición a dejar de lado el sentido de ego personal fundiéndose en un todo más grande es el elemento necesario para activar el cristal guardián de la Tierra y enlazar nuestra conciencia colectiva de conocimientos, información y energía que de otro modo sería inalcanzable. Estos cristales evocan la acción positiva y crean armonía. Ellos están aquí para unirnos con la fuente de la que surgimos y para enseñar la manera de mantener nuestra conexión tanto con la tierra y los cielos.
Estos cristales llevan en sí el recuerdo de haber sido transportados aquí y potencialmente nos pueden enseñar el arte de viajar en el tiempo, cómo mantener una existencia física y también a liberar nuestra identidad a medida que se disparan las dimensiones superiores de la realidad. Como en una carrera, estamos listos. Listos otra vez para dar un paso gigantesco en la evolución y ayudar en la alineación de la Tierra con la entidad Terra, con los rayos cósmicos que emanan del gran Sol central en el centro de la galaxia. Cuando esto ocurra, la conciencia humana despertará totalmente a realidades que están ahora más allá de la comprensión. Los guardianes de la Tierra forman parte de ese despertar, inspirando nuestros potenciales latentes y estimulando las áreas dormidas de nuestros cerebros para abrazar nuestro destino final. Terra ya es mayor de edad. Ella está dispuesta a cruzar el umbral de la madurez y la edad adulta y ser uno con la vasta extensión del espacio cósmico de la que es una parte vital. Esta información ha sido extraída del libro Sanación con Cristales, de Katrina Raphael. ¿Lo has leído? ¿Qué opinas al respecto?